Moldeó el sonido de una generación, pero nunca fue su ídolo. Mientras otros acaparaban la atención, él forjó el alma de la música tras la vitrina, desde estudios silenciosos hasta escenarios mundiales. Benny Andersson vivió el ascenso, la decadencia y el renacimiento de una de las bandas más icónicas del pop. Pero la historia que ahora cuenta no se trata de bolas de discoteca ni lentejuelas. Se trata de agotamiento, arrepentimiento, amor roto y el doloroso silencio que siguió a los aplausos. Tras décadas de especulación, Benny ha hablado, y su verdad es más profunda, más triste y más reveladora de lo que nadie esperaba. Construyendo un reino sonoro, antes de que el mundo bailara al ritmo de Dancing Queen o llorara con la melancolía de The Winner Takes It All, Benny Andersson ya estaba ocupado forjando los cimientos invisibles de lo que se convertiría en uno de los legados más perdurables de la música pop. Nacido el 16 de diciembre de 1946 en el distrito de Vasastan de Estocolmo, Benny creció en un hogar de clase trabajadora donde la música no era una carrera profesional, sino una apreciada tradición. Su padre, ingeniero civil, y su abuelo, músico autodidacta, le enseñaron a Benny el acordeón a los 6 años. Ese humilde instrumento despertaría en él una fascinación por la melodía y la armonía que nunca lo abandonaría. A diferencia de muchos de sus compañeros que ansiaban el estrellato, a Benny no lo impulsaba el deseo de ser visto. Le interesaba más comprender el funcionamiento de la música, desde la estructura matemática de Bach hasta la narrativa natural de las canciones populares suecas. Aprendió a tocar el piano de oído y podía reproducir melodías tras escucharlas solo 1 o 2 veces. A los 10 años, ya tocaba en reuniones familiares y conciertos escolares, conocido no por su talento para el espectáculo, sino por su sensibilidad innata para el tono y la emoción. En 1964, con tan solo 18 años, Benny se unió a los Hepstars, una banda de rock sueca que se conocería como los Beatles suecos. Con su llegada, su sonido maduró casi de la noche a la mañana. El grupo comenzó a encabezar las listas suecas con éxitos como Sunny Girl y Wedding, canciones compuestas por el propio Benny. Estos primeros éxitos no solo revelaron su capacidad para componer melodías memorables, sino que también perfeccionaron sus habilidades en los arreglos de estudio y las presentaciones en vivo. Rápidamente se convirtió en el cerebro musical de la banda, a la vez que, poco a poco, fue desarrollando una comprensión de los aspectos comerciales y técnicos de la industria. Entonces llegó una noche crucial en 1966. Benny conoció a Björn Ulvaeus mientras ambos actuaban en la fiesta de un amigo en común. Björn, miembro del grupo de folk pop The Hootenanny Singers, compartía con Benny su pasión por la armonía, los arreglos y el detalle. Su sesión de improvisación de esa noche dio lugar a una colaboración musical instantánea. Durante los años siguientes, comenzaron a escribir juntos, a experimentar con diferentes estilos y estructuras, e incluso a componer canciones para otros artistas suecos. Su vínculo de colaboración se fortaleció no solo por el respeto mutuo, sino porque se complementaban a la perfección. Benny, el compositor emotivo. Björn, el letrista ingenioso. A principios de la década de 1970, Benny y Björn no solo eran coautores, sino también compañeros de vida con 2 colegas músicos. Agneta Fältskog, una solista sueca que triunfaba en las listas de éxitos, y Annie Frida Lyngstad, una cantante de jazz convertida en pop con una potente voz de contralto. Su aventura musical conjunta tomó forma bajo el extenso nombre de Björn y Benny, Agnetha y Annie Frid. El nombre era torpe, pero la química era electrizante. Intentaron, sin éxito, ganar la selección sueca para Eurovisión en 1973. Sin desanimarse, volvieron al año siguiente con Waterloo, un himno glam pop que ganó el Festival de la Canción de Eurovisión de 1974 y los convirtió instantáneamente en estrellas internacionales. Poco después, adoptaron un nombre más memorable, BBA, un acrónimo que combinaba las iniciales de sus nombres. A partir de ese momento, Benny dejó de ser solo un músico pop para convertirse en un arquitecto sonoro. Trataba cada canción como si fuera una pintura, superponiendo instrumentos, arreglando armonías vocales con precisión y experimentando con sintetizadores mucho antes de que se pusieran de moda. En el estudio, era conocido por su paciencia y perfeccionismo.
a veces pasando días retrabajando una sola armonía hasta que le sentaba emocionalmente bien. No le interesaba lo popular, le interesaba lo atemporal. Mientras Agneta y Frida deslumbraban al público con monos a juego y Björn escribía letras ingeniosas y agridulces, fue Benny quien esculpió el subtexto emocional de la música de ABBA. Su estilo característico combinaba brillo y profundidad, una melancolía sueca enmascarada por la melodía. Canciones como Knowing Me, Knowing You y Fernando transmitían esta dualidad, alegría superficial, tristeza subyacente. Ese fue el regalo de ti. Ese fue el regalo de Benny. No solo a la música pop, sino a generaciones de oyentes que sintieron algo más profundo en las canciones aparentemente sencillas de ABBA. En realidad, Benny Andersson no solo componía canciones, estaba construyendo un reino. Uno donde cada acorde, cada silencio, cada nota importaba. Y aunque los focos a menudo brillaban en otros lugares, la arquitectura del sonido de ABBA era inconfundiblemente suya, desmoronándose mientras ascendía. Durante la mayor parte de la década de 1970, ABBA se ubicó en una ola de fama imparable. Pero a medida que la banda ascendía públicamente, comenzó a erosionarse en privado. El desmoronamiento no fue repentino, fue sutil, lento, como una casa desgastada por el tiempo, en lugar de destruida por el fuego. La primera ruptura llegó en 1979, cuando Björn y Agneta se divorciaron. Fue una ruptura profundamente personal, pero que la banda intentó superar profesionalmente. En ese momento, el grupo estaba trabajando en su álbum Super Trooper. Y aunque las canciones conservaron su estilo característico, las sesiones comenzaron a adquirir un nuevo tono pesado. 2 años después, Benny y Frida siguieron el mismo camino. Su relación había sido descrita en su momento como apasionada y simbiótica. Una verdadera historia de amor musical. Se conocieron en 1969, mucho antes de ABBA, y forjaron una conexión a través del sonido antes que nada. Frida dijo una vez, en una entrevista de 1975, que Benny la entendía como nadie más. Pero la comprensión en el estudio no siempre se traducía en la vida real. El perfeccionismo obsesivo de Benny, que lo hacía brillar en el estudio, dejaba poco espacio para la disponibilidad emocional en casa. Frida, expresiva y emotiva, sentía la creciente ausencia. Para 1981, Benny admitió haberse enamorado de Mona Nuclet, una productora de televisión que conoció durante un especial. Le contó la verdad a Frida, pero el daño ya estaba hecho. La separación fue discreta, incluso profesional, pero dejó una profunda huella en la dinámica de la banda. El siguiente y último álbum de estudio, The Visitors, lanzado ese mismo año, reflejó la congelación emocional que se avecinaba. Canciones como When All Is Said and Done y Slipping Through My Fingers resumaban un dolor no expresado. La chispa se estaba desvaneciendo. Y aunque la banda continuaría un año más, algo vital ya había desaparecido, confirmando el silencio que todos sentíamos. Durante más de 40 años, la historia del fin de ABBA no estuvo definida por titulares explosivos, sino por un silencio ensordecedor. A diferencia de la mayoría de las bandas legendarias que se despiden con una gira, una rueda de prensa de separación o una última actuación catártica, ABBA simplemente desapareció. Su último sencillo oficial, Under Attack, se lanzó en diciembre de 1982. No logró el impacto de sus éxitos anteriores. No hubo álbum posterior, ni gira mundial, ni final. Solo un desvanecimiento gradual en medio de especulaciones y teorías de los fans que se extenderían durante décadas. Su ausencia dejó un vacío, y en ese vacío surgieron un sinfín de preguntas. ¿Por qué pararon cuando aún tenían tanto éxito? ¿Los separó el dinero? ¿Fue un drama personal? ¿Un conflicto creativo? Durante años, ninguno de los miembros de la banda dio una respuesta definitiva. Las entrevistas permanecieron imprecisas, la palabra pausa se extendió y sus apariciones públicas se volvieron escasas y cautelosamente educadas. En muchos sentidos, ABBA se convirtió en un mito congelado en el tiempo. El grupo pop perfecto que simplemente dejó de existir sin explicación. Eso cambió en noviembre de 2024. Benny Andersson, conocido desde hace tiempo por su discreta introspección y su evasión de la publicidad personal, concedió una entrevista a The Guardian. No llegó con una narrativa ensayada, no hubo declaraciones elaboradas por un publicista ni una estrategia de relaciones públicas retocada.
En cambio, Benny hizo algo inusual. Dijo la verdad sin rodeos. Estábamos exhaustos, admitió. Los matrimonios se estaban desmoronando. La música empezaba a sonar antinatural. Necesitábamos parar para protegernos. Esa simple y nada sentimental declaración impactó más que cualquier escándalo. En pocas palabras, Benny confirmó lo que muchos fans de toda la vida siempre habían sospechado. La ruptura no se debió a una traición ni a una disputa artística. Había surgido del agotamiento emocional. Tras años de actuar, grabar y mantener la ilusión de alegría, mientras sus vidas personales se derrumbaban tras bambalinas. El grupo se sintió agotado, no de forma dramática, sino silenciosa y fatal. Luego, en abril de 2025, Benny concedió una entrevista posterior a Billboard, donde ofreció una perspectiva aún más profunda. Describió los dos últimos años de la banda, 1981 y 1982, como días de trabajo sin inspiración. Lo que antes había sido una colaboración vibrante se había convertido en rutina. Él y Bjorn seguían componiendo, pero sin la misma energía ni propósito. Las canciones surgían más despacio. Las sesiones de estudio eran más cortas. Todo empezaba a parecer un trabajo, no una pasión. Aún más revelador fue cómo Benny enmarcó la decisión del grupo de parar. No la consideró un fracaso, no la idealizó. Lo describió como un desmoronamiento inevitable. Ya no era sostenible, dijo. No podíamos seguir fingiendo, ni entre nosotros, ni ante nosotros mismos. Este reconocimiento no solo fue revelador, sino sanador. Durante décadas, los fans habían oído que los últimos álbumes de ABBA, como The Visitors, eran diferentes. Más introspectivos, más melancólicos. Canciones como One of Us, An Angel Passing Through My Room, or The Day Before You Came. No solo sonaban tristes, sino que lo eran. Había una pesadez en las letras y los arreglos que delataba algo más profundo que las tendencias pop. Los oyentes lo percibían, aunque no pudieran identificarlo. La confesión de Benny confirmó esa sensación. El dolor, la sensación de que algo se desmoronaba bajo la superficie pulida, no era una proyección, era real. Lo sorprendente es que ninguna de las revelaciones de Benny contenía amargura. No culpó a Bjorn, a Nathan y Frida. En cambio, habló del fin de la banda como una conclusión natural, como una hermosa máquina que había cumplido su ciclo. Hicimos lo que pudimos, dijo. No nos quedaba nada para ser honestos. Para los fans, fue el cierre. Fue el cierre que nunca supieron que necesitaban. El misterio dejó de serlo. El silencio tenía una razón. Y lo más importante, el dolor que resonaba en las últimas canciones de ABBA ahora tenía nombre. Agotamiento, colapso emocional y la silenciosa necesidad de alejarse. El camino de Frida a través del duelo y la realeza. Tras la discreta disolución de ABBA, Frida emprendió un viaje inesperado. En 1992, se casó con el príncipe Enrique Russo-Royce de Plauen, convirtiéndose en miembro de la realeza europea. La prensa sueca se desató en un frenesí. ¿Cómo era posible que la misma mujer que antaño reinaba en las pistas de discoteca viviera ahora en un castillo suizo, asistiendo a galas y banquetes? Pero la vida de princesa no era tan mágica como parecía. Frida luchaba con la rigidez de las expectativas aristocráticas. La espontaneidad y la emoción que la definían como artista no encajaban en el estructurado mundo de la realeza. Y entonces llegó el dolor más profundo de su vida. En 1998, su hija, Annalisa Lotta, falleció en un accidente automovilístico en Nueva York. Tenía solo 30 años. La pérdida fue devastadora. La mujer que una vez cantó para millones, ahora buscaba el silencio. Desconsolada, en su hogar aislado cerca del lago Lemán. El brillo de la realeza, la fama de su pasado, todo palidecía en comparación con el vacío que dejó la ausencia de su hija. Sin embargo, fue Benny quien reapareció en ese momento. A pesar de todo, le tendió la mano. Compartían un pasado que nadie más podía comprender, y en su silenciosa reconexión había consuelo, no en revivir los días de gloria, sino en la comprensión de que solo dos personas que habían visto todo derrumbarse podían compartir de verdad. Frida, quien antes necesitaba ser el centro de atención para sentirse reconocida, ahora encontraba paz simplemente en ser recordada. No por el mundo, sino por alguien que la conocía de antes, regresando sin remordimientos. En 2018, tras décadas separadas, ocurrió lo impensable.
ABBA se reunió para grabar 2 nuevas canciones. El anuncio conmocionó al mundo de la música. No solo porque puso fin a un silencio de 36 años, sino porque marcó el inicio de uno de los proyectos más ambiciosos de la historia de la música. ABBA Voyage, para 2021. Benny y Björn habían compuesto un álbum de estudio completo bajo el mismo nombre, y Benny había tomado el control total de la producción. Pero más que la música, fue el modelo de interpretación lo que lo cambió todo. ABBA Voyage no fue un concierto tradicional, fue una experiencia digital. Mediante captura de movimiento y tecnología de Avatar, Benny y el equipo recrearon la identidad de la banda en 1979, tocando en vivo con una banda de 10 integrantes en un estadio construido específicamente para ello en Londres. El espectáculo fue un éxito rotundo. Desde su estreno en mayo de 2022, ha vendido más de 1,3 millones de entradas, atrayendo a fans de más de 140 países. Los avatares digitales no solo imitaban, superaron las expectativas. Benny, siempre un artesano, supervisó hasta el más mínimo detalle del diseño de sonido, insistiendo en que la actuación fuera auténtica, emocionalmente precisa y técnicamente impecable. Y quizás lo más destacable fue que la banda rechazó una oferta de $1.000 millones para una gira en vivo. No querían perseguir la antigua euforia. En cambio, redefinieron el rendimiento a su manera. Los avatares, como el propio Benny, no necesitaban ser vistos para ser sentidos. La música habló por ellos, como siempre lo había hecho, dejando que la música dijera la verdad. Ahora, a sus 78 años, Benny Andersson ya no se esconde tras armonías perfectas ni tras las paredes del estudio. En entrevistas recientes, ha estado desvelando en silencio décadas de contención emocional. Admitió que la música era su escape. No sabía cómo hablar del dolor, así que lo compuso. Una vez dijo, le di mis mejores líneas a las canciones, no a la gente que necesitaba escucharlas de mí. Esa línea, tan simple, tan cruda, replantea todo lo que creíamos saber. Benny no tenía frío, tenía miedo. Miedo de confrontar las emociones que se arremolinaban bajo cada canción de amor, cada balada de ruptura, cada éxito que enmascaraba el dolor. Y ese miedo, ese silencio, es lo que finalmente deshizo a la banda desde dentro. No fue drama ni traición, solo fragilidad. La clase de debilidad humana que la fama nunca los preparó para afrontar. Pero hay belleza en su honestidad. Porque al decir estas cosas en voz alta, Benny hace lo que ABBA nunca hizo, ofrecer un cierre. Nos dice que nunca se trató de la perfección, siempre se trató de sobrevivir. La música no los salvó del dolor, fue su forma de vivirlo. Y quizás por eso las canciones perduran. Nunca fueron fantasías refinadas. Eran fragmentos reales, desorganizados y complejos de 4 personas intentando mantenerse unidas. Y ahora, después de todos estos años, el hombre tranquilo al piano por fin nos ha dejado entrar. ¿Cómo crees que habría sonado la música de ABBA si hubieran enfrentado sus emociones directamente en lugar de a través de sus canciones? Cuéntanoslo en los comentarios. Y si esta historia te conmovió, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte para más viajes musicales poderosos.